un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Profundidad y conocimiento con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. La izquierda llegó al poder en Colombia con la promesa de reformar el sistema político para erradicar la corrupción, eliminar los privilegios de las élites y promover un cambio social fundamentado en los principios éticos. Sin embargo, en cuestión de años, dicho relato ha experimentado una serie de resquebrajaduras motivadas por contradicciones, escándalos y justificaciones a conveniencia. Lo que en su momento representó una esperanza de transparencia se ha convertido en la reproducción de las mismas prácticas que anteriormente criticaron: el uso discrecional de recursos públicos, la defensa incondicional de aliados cuestionados, los nombramientos sin el debido rigor y las excepciones legales otorgadas por la causa. La izquierda en el poder parece haber olvidado que la ética no es negociable ni relativa y que no es suficiente señalar los errores de la derecha para legitimarse cuando en sus propias filas se multiplican las evidencias de degradación. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. En el contexto colombiano, resulta evidente que los discursos de cambio a menudo terminan sucumbiendo a las mismas prácticas que se proponían eliminar. Es preocupante constatar la celeridad con la que se reitera la historia. En un breve lapso de semanas, el caso de Juliana Guerrero evolucionó de representar una renovación juvenil a convertirse en una evidencia irrefutable de que el poder continúa otorgando privilegios y ventajas a través de vías no transparentes, en lugar de valorar la meritocracia. Lo que inicialmente se presentaba como un hito generacional ha demostrado ser la evidencia de que, una vez más, la ética ha sido relegada y sacrificada en nombre de la conveniencia política. Colombia se enfrenta nuevamente a desafíos similares: el poder encarnado en la juventud, la renovación limitada a meros discursos y la ética reducida a un adorno incómodo. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión
cabello rubio en panorama digital. En su dispositivo de pantalla no puede faltar panorama digital, el podcast en sus sentidos. El incidente de Juliana Guerrero no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como el indicador de un sistema que ha normalizado los atajos. El nombre de Juliana Guerrero ha experimentado una notable transformación en un breve periodo, pasando de ser la reivindicación de una juventud abnegada a convertirse en el centro de un debate nacional sobre ética pública, meritocracia y el verdadero sentido de la participación juvenil en los asuntos del Estado. Su caso, lejos de ser un asunto aislado, es un reflejo incómodo de las fracturas de una cultura política que, a pesar de los discursos de cambio, sigue valiendo los atajos y flexibilidad de las reglas cuando se trata de favorecer a los cercanos al poder. El ascenso de Juliana Guerrero a sus 23 años materializa el empoderamiento de una generación que ha enfrentado históricamente obstáculos sistemáticos. No obstante, su trayectoria se ha visto salpicada por controversias que han puesto en tela de juicio la transparencia de su nombramiento como viceministra de Juventudes. La designación de Juliana Guerrero como próxima viceministra de la Juventud ha desatado una fuerte controversia, como se escucha en este audio de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. ¿Conocen ustedes alguna persona que se haya graduado sin presentar el ECAES o el Saber Pro? Seguramente no, porque en Colombia es ilegal graduarse sin tener los resultados del Saber Pro, como lo establece el artículo 7 de la Ley 1324 del 2009. Sin embargo, estamos a punto de descubrir el primer caso. Mejor dicho, estos documentos nos confirman que estamos ante el primer caso de que una persona en Colombia presente un título profesional sin haber presentado las pruebas del Saber Pro, y esta señora se llama Juliana Guerrero, que aspira a ganarse 15 millones de pesos como viceministra de la Juventud sin haber tenido un solo mes de experiencia profesional, cuando el manual de funciones le exige muy claramente tener al menos 2 años de experiencia profesional relacionada. Yo le quiero preguntar a la señora Juliana Guerrero si ella compró el título de contadora pública. Le quiero preguntar si le salió en un paquete de Cheetos, o le quiero preguntar si se lo regaló el dueño de la Fundación Universitaria San José, que adivinen de qué partido es. Del partido del ministro del Interior Armando Benedetti, del partido de la U, ex representante a la Cámara, un politiquero, Francisco Pareja, que al parecer no es este el único caso. Le quiero preguntar y quiero retar a Juliana Guerrero a que si la información que yo estoy presentando es falsa, porque aquí tengo los resultados en donde el ICFES dice que Juliana Guerrero ni presentó el Saber Pro para ser tecnóloga, es decir, el TIT de las pruebas TIT, ni tampoco presentó el Saber Pro para ser profesional contadora pública. Si esto no es cierto, la reto, Juliana, a que me presente los resultados de su Saber Pro, a que me presente las pruebas y que se las presente al país, porque al final aquí no estamos hablando solamente de un debate político, estamos hablando de que usted puede estar incurriendo en delitos. Su entrevista, señora Guerrero, en Blue Radio, en donde confirma que su hermana estaba interviniendo en la ejecución de recursos del Fondo del Ministerio de la Igualdad, y en donde confirma que en solo un año sacó su título de tecnóloga y de profesional, usted puede estar incurriendo en delitos. Y le anuncio al país que si el presidente Petro y el ministro Florian posesionan a Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud, demandaremos esta posesión, y estoy segura de que la vamos a tumbar. Con el viceministerio de las Juventudes y con el Ministerio de la Igualdad no se juega. No lo luchamos tantos años para que vinieran a regalárselo a la politiquería más asquerosa de este país frente a nuestros ojos y que no pudiéramos decir nada. No, señora, si así estaba acostumbrada a actuar con el presidente Petro, con los jóvenes de este país no es así. La congresista Jennifer Pedraza denunció que la joven no aparece en los registros de las pruebas Saber Pro ni ECAES, exámenes obligatorios. La primera y principal deficiencia en su expediente académico es la obtención del título de Contaduría Pública sin haber presentado el examen Saber Pro, requisito legal para la graduación en Colombia. La universidad que emitió el título admitió errores administrativos. Sin embargo, la incertidumbre persiste. Se debió a una simple negligencia burocrática
o a la concesión de un privilegio de alguien con conexiones políticas. En un país donde miles de jóvenes deben cumplir rigurosamente cada requisito académico, este episodio transmite un mensaje preocupante. La meritocracia no se aplica de manera equitativa a todos los individuos. A esta polémica se suma un incidente adicional de naturaleza delicada: la utilización de aeronaves oficiales para desplazamientos cuyo carácter de misión de seguridad nacional resulta, cuando menos, cuestionable. El costo de estos desplazamientos, que supera los 120 millones de pesos en combustible, recae sobre los contribuyentes. A Juliana Guerrero parece que solo la conocen y es importante por sus contactos, no por lo que es, como lo dijo en Semana la periodista Juanita Gómez. Esta es la historia de Juliana Guerrero. ¿Juliana qué? ¿Quién? Y cómo a veces no se necesita tener hoja de vida, sino grandes amigos en la política, incluido el presidente. Juliana tiene 23 años, no tiene título profesional, muy poca experiencia laboral, pero sí tiene algo que parece que en Colombia vale más que eso. Es amiga de Benedetti, el presidente la protege, y dice que tiene una gorra muy chévere, y pasó de ser militante pura sangre a convertirse en el jet set político literalmente, por el escándalo en el que usó aviones y helicópteros de la policía, acompañada de su hermana para viajar a Valledupar, Agua Chica, al parecer para hacer lobby en una universidad pública. Es que solo en gasolina se gastaron 126 millones de pesos. Ay, no, muy poquito. Si es que usted tiene 126 millones de pesos por ahí como si nada. Bueno, y ahora lo que está pasando es que la denunciaron por peculado por uso, y además la Contraloría y la Procuraduría la están investigando. Todo mientras el presidente dijo que solamente era un mandado secreto por un tema de paz. Critican a una niña porque el ministro la mandó a hacer un mandado que no era para él, sino para Colombia. Pero lo que es que es evidentemente una descarada vuelta personal. Una de esas que en otros gobiernos, mejor dicho, habrían generado tremendo escándalo nacional. Es que no se trata solo del viaje, se trata también del poder que Juliana ha venido acumulando sin mérito. Ya maneja el despacho de Benedetti, recomienda funcionarios, mueve hojas de vida según lo han denunciado en El Tiempo, y en cambio, mientras miles de jóvenes con títulos hacen fila tratando de conseguir un empleo digno. El problema no es que Juliana sea aviona, el problema es que el gobierno lo permite, y además no sabemos por qué. Claro es, el prototipo de usted no sabe quién soy yo. Esta es la agenda del cambio con los nadies que todo lo quieren sin el mayor esfuerzo. El objetivo de estos viajes no fue un operativo militar ni una labor humanitaria, sino asistir a reuniones en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, donde el gobierno buscaba impulsar cambios estatutarios. El uso discrecional de recursos públicos con fines políticos no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que, además, cuestiona el discurso de austeridad y transparencia que la izquierda y su pacto histórico por Colombia repiten constantemente. El trasfondo de las controversias mencionadas excede la figura de Juliana Guerrero. Lo que está en juego es el mensaje simbólico que el Estado transmite a la ciudadanía. Si se sostiene la premisa de que los jóvenes deben asumir roles de liderazgo, dicho mandato no puede fundamentarse en excepciones, favores ni privilegios. El gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego cree que los colombianos somos estúpidos, como lo expuso en Semana la periodista Juanita Gómez. ¿El gobierno Petro cree que los colombianos somos estúpidos? En eso se parecen los casos de Juliana Guerrero y la subida de impuestos a la gasolina. El presidente Petro dice que Le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. El que más usa gasolina es el de las 4 puertas. para justificar un impuesto a la gasolina y a la CPM que arranca en 10% y luego va a subir hasta el 19%. Como si los buses, taxis, motos, carros que se mueven por todo este país funcionaran con babas. Como si el 90% de los hogares de estratos 1, 2 y 3 que dependen de una moto fueran invisibles. Y lo mismo la situación con Juliana Guerrero y la de la gorrita. En 15 días pasó de tecnóloga a contadora, aparentemente sin presentar las pruebas Saber Pro
Pro y las TIT, pero eso sí, lista para cobrar 15 millones de pesos como viceministra y ni siquiera cumple los tiempos de experiencia. En un caso nos dicen que la gasolina no la usan tanto los pobres. En el otro que no importa quién seas mientras tengas línea directa y llegas a donde quieras. Pero en ambos el mensaje es el mismo. El gobierno cree que somos estúpidos. El tema es que esto ya no solo es de improvisación, es un insulto a la inteligencia. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace al interior del gobierno progresista de izquierda en Colombia. La renovación política que se promueve desde la izquierda progresista se basa en la flexibilización de las normas y no en la aplicación de los mismos estándares para todos. Con este caso, la juventud no se convierte en un agente de cambio, sino en una justificación para mantener prácticas obsoletas. Los defensores de Juliana Guerrero invocan su historia personal para respaldar su caso. Amenazas que la obligaron a desplazarse, dificultades familiares, el esfuerzo por estudiar en condiciones adversas. Estas son situaciones que requieren de la empatía y comprensión de todos, pero no pueden ser utilizadas como excusa para infringir la normativa. Las instituciones tienen como función principal asegurar que el mérito y la justicia no dependan de la cercanía política o de las circunstancias personales, sino que se rijan por normas claras y universales. Lo de Juliana Guerrero es un fraude. Desde donde se mire, nada concuerda en sus estudios, fue lo que dejó entrever en Blue Radio la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Mira, yo le voy a resumir en una investigación de control político que inició alrededor de los méritos y los requisitos que establece un manual de funciones para un cargo de una relevancia superlativa. Estamos hablando de un viceministerio, el viceministerio además de las juventudes, que hemos luchado desde el movimiento social desde hace varios años, y empieza como un control político alrededor de la meritocracia, pero rápidamente se convierte en un debate sobre posible corrupción, en el sentido básico de que uno no debería aceptar un cargo para el que no está preparado, y desde ahí empiezan actos de corrupción, pero después encontramos unas modificaciones que nos llaman la atención en la hoja de vida de Juliana y que al día de hoy me hacen a mí afirmar que la probabilidad o que todos los datos y la información pública indican que el título de Juliana Guerrero es inválido, el título de profesional, que es el requisito, el menor requisito que establece el manual de funciones. El manual de funciones para el cargo de viceministerio establece 3 requisitos. 1, tener un título de pregrado. 2, tener tarjeta profesional. Y 3, tener al menos 24 meses de experiencia profesional relacionada. De hecho, establece también que el mejor escenario sería un título de posgrado, pero en caso de no tenerlo se puede convalidar con los 24 meses de experiencia relacionada. Lo que encontramos con el caso de Juliana Guerrero, primero, pues me empieza a llamar la atención que en solo 15 días cambia su hoja de vida, pasando de tener un técnico a tener un tecnólogo y un título profesional. Así que indagamos sobre si tenía tarjeta profesional y ella misma reconoció que no tenía tarjeta profesional. Según ella, no es relevante a pesar de que su profesión lo exige, que es la contaduría pública. Ahí ella misma dice que se graduó en tan solo 15 meses, desde el 2024 a mitad del 2025, de tecnóloga y de contadora pública al mismo tiempo. Así que yo incluso fui a la universidad, les cuento que fui presencialmente a la universidad a preguntar cuáles son los requisitos. De entrada me llama mucho la atención que ha hecho el Ministerio de Educación para evitar la pérdida de la calidad de la educación superior, porque me parece muy crítico que en tan solo 15 meses a ti te entreguen un título de tecnólogo y de profesional y ni siquiera garanticen uno de los mismos requisitos que ellos me dijeron que eran obligatorios y que así es establecido por la ley, que es haber presentado el saber TIT, que es como el ECAES para los títulos de tecnólogo, y el saber PRO, que es como el ECAES para los títulos profesionales. Un título de garaje que no resiste el más mínimo tinte de credibilidad y reconocimiento legal. Ese papel es inválido. Ciertamente, resulta preocupante la respuesta oficial, que se resume en minimizar los hechos, justificar el uso de recursos estatales y reducir las críticas a un ataque contra la juventud o contra el progresismo socialista que representa el gobierno. Esta narrativa defensiva no tiene en cuenta que el debate no se centra en la edad de la funcionaria, sino en los principios éticos y democráticos
que rigen el servicio público. Defender la participación juvenil no implica eximir de un escrutinio riguroso a quienes ocupan cargos de alta responsabilidad. Por el contrario, se les exige mayor transparencia, ya que son los responsables de marcar la diferencia frente a las prácticas obsoletas. El caso de Juliana Guerrero no debe resolverse mediante un linchamiento mediático ni una defensa irrestricta del oficialismo. Esta situación representa una oportunidad para reflexionar sobre el concepto de renovación política. Como es natural, en este gobierno se quieren victimizar y hablar de una persecución por su género y ser mujer, como lo aseguró en Blue Radio la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Mira, yo sé que ese también ha sido un poco el argumento del presidente Gustavo Petro, diciendo que aquí hay una visión racista, clasista y machista, pero yo quiero decirle a la gente que este viceministerio tiene un objetivo muy importante, que es llegarle a la juventud que precisamente está empobrecida, alejada de la educación, excluida del acceso a derechos fundamentales, y por eso es que necesitamos en estos cargos personas que tengan la experiencia y la formación necesaria para hacerlo bien, porque es que recordemos que el Ministerio de la Igualdad tiene líneas como la de la prevención de la violencia machista con porcentajes de ejecución del 0%. Por supuesto que Juliana puede trabajar en el Ministerio del Interior, hoy trabaja en el Ministerio del Interior de hecho, y en el Ministerio de la Igualdad, pero los cargos directivos de las entidades públicas tienen que tener una formación y las herramientas requeridas precisamente para que el Estado pueda transformar esas realidades de las mujeres jóvenes afro excluidas de los derechos fundamentales, porque ese es el objetivo del ministerio. Entonces yo diría eso por un lado, es que pongan personas sin los criterios termina afectando a la juventud a la que en teoría ese ministerio quiere mejorarle la vida, uno, y dos, pues que también hay muchas mujeres jóvenes afro, incluso del mismo proyecto político del Pacto Histórico, porque aquí se han pronunciado incluso el mismo sindicato de trabajadores del Ministerio de la Igualdad, señalando que hay muchas personas dentro del proyecto político del presidente, jóvenes, mujeres y afro, que sí cumplen estos requisitos meritocráticos y estos requisitos del manual de funciones. Luego, ¿por qué nombrar personas que incluso pues alteran su hoja de vida, como es mi sospecha, como es el caso de Juliana Guerrero? Y es que si hacen eso para llegar al cargo, yo me pregunto qué garantía de transparencia tenemos nosotros a la hora de ejecutar los 2.3 billones de pesos que tiene el fondo del Ministerio de la Igualdad. La izquierda se saltó todos los requisitos de meritocracia y busca pasar por encima de todo el mundo. Si la juventud aspira a ocupar espacios de liderazgo, debe demostrarlo con credenciales incuestionables, un respeto irrestricto por los bienes públicos y la convicción de que la legitimidad no se hereda ni se negocia, sino que se construye día a día con coherencia. En última instancia, la cuestión planteada resulta perturbadora. Se busca la presencia de líderes jóvenes a cualquier precio o incluso, si ello implica, comprometer la ética y el mérito como criterios de selección. En caso afirmativo, se estaría incurriendo en una repetición del ciclo de corrupción y privilegios que actualmente se cuestiona en las generaciones anteriores. No obstante, si se exige que los nuevos liderazgos surjan de la transparencia, el esfuerzo y la igualdad de condiciones, se podrá aspirar a una política verdaderamente transformadora. Lo que hizo Juliana Guerrero debe enfrentar una demanda por falsedad en documento público, como lo dijo en Blue Radio la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Yo ayer anuncié que la voy a denunciar en fiscalía, precisamente por falsedad en documento. Voy a adjuntar todas estas pruebas que hoy ya son públicas y que la opinión pública conoce. Por supuesto, los certificados del ICFES, que espero que no alteren, porque eso sí estamos muy pendientes de que el sistema del ICFES no sea alterado ni modificado, ya que mi desconfianza frente a esta institución pues ha crecido ante ese pronunciamiento tan vergonzoso. Por supuesto que lo vamos a llevar a la fiscalía, pero además precisamente estamos trabajando en un debate de control político al ICFES y queremos que el Ministerio de Educación investigue
investiguen la calidad de los títulos que ofrece la Fundación Universitaria San José, porque es un deber del Estado colombiano que si un título certifica una formación profesional, pues la sociedad entera pueda confiar en él, incluyendo a los jóvenes que con mucho esmero pagan una matrícula millonaria para poder educarse. Además, porque yo también tomé esta decisión a la luz de que ayer también amanecimos y el comunicado de Juliana Guerrero era que me iba a demandar a mí ante la Corte Suprema de Justicia, que es la misma táctica que ha utilizado Armando Benedetti, su padrino político, para callarnos y amedrentarnos a los congresistas que le hacemos control político. Entonces, pues no señora, si no funciona esta labor, yo estoy haciendo mi trabajo como congresista. Claro, es que yo también he protestado cuando Julián Bedoya compró el título, es que yo también he protestado cuando Enrique Peñalosa dijo que era doctor y no lo era. O sea, lo que es esto es un llamado a la coherencia. Entonces ahora, porque lo hace este gobierno, tenemos que dejar de exigir que los funcionarios cumplan los méritos. No señora, así como nos molestaba que lo hicieran los gobiernos anteriores, nos molesta que lo haga este, y no podemos guardar silencio y convertirnos en lo que tanto criticamos y precisamente en lo que el pacto histórico había prometido transformar y cambiar en la política. Hago parte del gobierno, yo soy congresista independiente, pero pues voté por ellos en segunda vuelta y lo que me corresponde es exigirle. La incoherencia del pacto histórico es total. Todo lo que le incomodaba antes, ahora lo hace de forma descarada. Juliana Guerrero, con sus aciertos y errores, se ha convertido en un símbolo. El desafío reside en determinar la representación de dicho símbolo, la validación de los atajos o el punto de partida para exigir que la juventud también rinda cuentas ante la historia. En el contexto colombiano, el término cambio ha experimentado un desgaste progresivo debido a su repetición constante en discursos políticos, pancartas y campañas electorales. Esta expresión se convirtió en un lema ampliamente reconocido, aunque su cumplimiento se mantuvo en el ámbito de la especulación. Su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego, defiende lo indefendible, una mitomanía que solo creen sus estúpidos aduladores. Unas más que en otras, en unas hemos tenido muchísimo más éxito que en otras. Este tema de la juventud y el poder es clave analizarlo. Vivimos una experiencia reciente por el simple hecho de colocar una joven de 22 años, creo que es la edad. 23 años al lado de lo que llama a la prensa el poder, es decir, estas oficinas por aquí. Prácticamente la destruyeron de una manera que a mí me dio hasta asco, ¿cierto? Porque una persona de 22, 23 años o menos puede aspirar a que cometa errores, es lógico. Hay temas que solo con el tiempo uno aprende, y eso a veces ni siquiera se aprende, temas que son complejos y más en este tipo de espacios, y lo que se trata es que la juventud entre a este tipo de espacios, no solo de visita, no solo a mirar, sino a decidir si es el caso. Eso se llama decidir, es el poder. Si no hay capacidad de decidir, sino que otros deciden por uno, pues uno no está en el poder. El manejo de la prensa fue total, pues me refiero a la prensa tradicional, fue totalmente contrario. No discuto que haya podido haber algún tipo de error en el manejo de cosas, pero indudablemente allí nada dice que hubo un delito. No la pueden acusar de haberse robado un peso, ni siquiera estuvo en cercanía de ese tipo de cosas. Simplemente la atacan porque es joven, popular y afro y mujer. Y cualquiera otra hubiera podido ser, pero algo similar hubiera pasado porque la cercanía al presidente es visto con celo, con envidia, y se quisiera que cierto sector social fuese el que rodease al presidente, que yo no he querido porque pues no me interesa. A los pobres resentidos, todo el mundo les quiere hacer daño. Ese es el único discurso que se sabe a la perfección la izquierda. La ética se sitúa por encima de las diferencias políticas e ideológicas, construyendo el fundamento indispensable para la construcción de cualquier proyecto de transformación. Cuando se relativiza, lo que se erosiona no es la imagen de un gobierno en particular, sino la confianza en la democracia misma. Resulta imperativo que el país
retome el rumbo ético de lo público con carácter urgente. Es imperativo que el mérito, la preparación y la transparencia sean las credenciales auténticas para acceder al poder. Es crucial que la nueva generación de líderes no se una a las prácticas que han afectado la estabilidad en Colombia, sino que propongan un cambio auténtico y transformador. El que sabe, sabe, Andrés Barrios Rubio. Una voz con imagen y credibilidad. En última instancia, es imperativo que el país comprenda que la ética no es un adorno superfluo ni un lujo accesorio del servicio público. Por el contrario, constituye el fundamento mismo sobre el cual se edifica la legitimidad de cualquier liderazgo. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos La ética se perdió en el camino. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en X, @atutobarrios o @ABR Podcast. También en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia, con panorama digital. Si se parte de una posición de privilegio, una excepción o una práctica abusiva, todo lo que se construya posteriormente estará sujeto a la inestabilidad y la desconfianza. La verdadera transformación política no depende de la edad de los protagonistas ni de los discursos beligerantes, sino de la congruencia entre lo que se predica y lo que se practica. Es imperativo recuperar la ética como principio fundamental si se pretende que la política en Colombia vuelva a tener sentido. Mientras la ética siga siendo tratada como una cuestión secundaria que puede ser adaptada a las necesidades del poder, ningún cambio será auténtico. La ética constituye el fundamento, no una mera apariencia, y cuando se edifica sobre un terreno débil, la política sucumbe al peso de su propia incoherencia. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, panorama digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, panorama digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.